Ночная птица, он уже пробрался в дом, тем, кому не спится. Bienvenidos a La Incógnita del Incierto. ¿Qué tal? Bienvenidos a un programa más de La Incógnita de lo Incierto. Gracias por escucharnos, por acompañarnos y le doy la bienvenida a mi compañero de cabina en esta ocasión. Skoll, ¿cómo andas? Bastante feliz, bastante contento de estar de nuevo por acá y la verdad bastante emocionado por comenzar. Perfecto, perfecto. Y bueno, para la gente que nos sigue por YouTube se dará cuenta de que estamos saliendo en escena por primera vez y eso es porque en La Incógnita de lo Incierto decidimos que era momento de ir hacia adelante, de dar un paso más, de hacer algo que no estábamos haciendo y ahora grabarnos y subir este contenido a YouTube. Así que muchas gracias por escucharnos, por estar aquí con nosotros. Y si no se han suscrito, por favor suscríbanse a YouTube, que eso nos ayuda demasiado. Y bueno, pues después de un par de semanitas del último programa, en esta ocasión traemos un episodio de un caso que no es tan famoso en este lado del charco como tal, aunque no es menos interesante, enigmático y con muchas incógnitas. Ciertamente hay mucha información sobre el caso y se ha investigado por más de 70 años sin tener resultados concretos, y eso es una de las cosas extrañas. Y en esta ocasión hablaremos sobre la muerte de un hombre en Somerton Beach, Australia, y de ahí el título de este episodio, El hombre de Somerton. Pues bueno, todo sucedió en 1948, específicamente el 30 de noviembre aproximadamente a las 7 de la noche, cuando John Lyons y su esposa iban caminando por la playa de Somerton y de pronto vieron a un hombre sentado en el piso. Este hombre tenía las piernas estiradas y cruzadas. Estaba recargado contra el malecón y aparentemente estaba en estado de ebriedad. La pareja no le tomó mayor importancia, pues aunque no era tan común, tampoco era algo tan extraño ver a hombres borrachos en la playa. Y digo, hoy en día sigue siendo pues común o sucede. Sí. Cuando John y su esposa pasaron junto a este hombre, vieron que él reaccionó levantando la mano como si le lanzara un saludo para después dejarla caer. John vio que el hombre estaba muy bien vestido. Tenía pantalón, tenía camisa, tenía corbata, no tenía sombrero, que era algo muy casual en ese entonces, y como vio que tampoco estaba sucio ni nada, creyó que no se trataba nada fuera de lo común, así que junto con su esposa siguieron su camino hasta llegar a su casa. La mañana siguiente, el 1 de diciembre, cerca de las 7 de la mañana, o sea 12 horas después de que lo vieron por primera vez, dos jóvenes de unos 16 años aproximadamente iban cabalgando por la playa cuando vieron a un hombre sentado contra el malecón. Los jóvenes se acercaron y este hombre simplemente estaba inmóvil, no se movía. Poco a poco comenzó a acumularse gente, quienes miraban con extrañeza al hombre tirado en la playa, pues era algo fuera de lo común. Aunque nadie se atrevía a mover a esta persona, incluso todos pensaban que este hombre se había quedado dormido a causa de una tremenda borrachera. Sería lo común, ¿no? Exacto. Unos instantes después, John Lyons pasó por este lugar nuevamente, pues había quedado de verse con unos amigos para ir a nadar, y vio que muchas personas estaban reunidas justo en el mismo lugar donde había visto al hombre el día anterior, y pues obviamente en ese instante supo que algo andaba mal, que algo no era normal. Sí, que ya no era común. Exacto. John se acercó al hombre para tomarle el pulso y se percató de que este hombre ya estaba muerto. En ese momento obviamente llamaron a la policía, a las autoridades de Australia para dar aviso sobre la muerte de este extraño hombre, y unos minutos más tarde llegó el agente John Moss, quien fue el encargado de este caso. Moss se acercó al cuerpo y se percató de algo que le resultó como extraño. Aparentemente el hombre había muerto en completa tranquilidad. Extrañamente, uno de los cigarros de este hombre estaba a medio consumir y estaba colocado en el cuello de su camisa, como si hubiera fumado minutos o instantes antes de morir, y otro de sus cigarrillos estaba puesto detrás de su oído. El agente movió el cuerpo un poco para poder revisar sus bolsillos y ver si podía identificar la identidad de este misterioso hombre, pero el hombre extrañamente no tenía
ni billetera, no tenía identificaciones, mucho menos un pasaporte o algo que les confirmara su identidad y saber quién era este hombre. Lo único que tenía en sus bolsas fue una caja de cigarrillos, fósforos, 2 peines, un paquete de goma de mascar, un boleto de autobús de la ciudad de Adelaide a Somerton y, escuchen esto, un ticket de tren con fecha del 30 de noviembre con salida de la ciudad de Adelaide hacia Henley Beach a las 10:50 de la mañana, pero este ticket nunca fue utilizado. Ok. Y aquí hay algo que quiero acotar antes de continuar, es que Somerton Beach estaba, digamos, en el sur y Adelaide se encuentra a unos 12 kilómetros al noreste y Henley Beach a 10 kilómetros al noroeste, como en triángulo. No es tanta la distancia, o sea, resulta pues bastante fácil moverse en ese lugar. Entonces eso haría pensar que posiblemente el hombre pues vivía alrededor de o en ese rango de distancia. Entonces, después de ver el cuerpo y todo, las autoridades transfieren el cuerpo en una ambulancia hacia el Hospital Royal Adelaide, donde el doctor John Barclay Bennett examinó el cuerpo y, basado en el estado del rigor mortis, concluyó que la hora de muerte había sido aproximadamente a las 2 de la mañana. Después de todo esto, el cuerpo fue enviado a la morgue del cementerio de West Terrance, donde el doctor John Dyer, puros John Sí. Lyons, John Dyer, John Bennett, o sea, es como un José, yo creo que Sí, yo creo. allá en Australia. Bueno, el doctor John Dyer fue el encargado de realizar la autopsia y el reporte forense arrojó que el cuerpo encontrado en la playa pertenecía a un hombre de descendencia europea de entre 40 y 50 años de edad. Ok. Y ahí les va la descripción completa del cuerpo después de que el forense lo revisó. Y decía que el cuerpo medía 1,80 m de estatura, tenía cabello castaño rojizo, las piernas muy largas, muy buena complexión, las pantorrillas eran altas y muy bien desarrolladas. Esto más adelante toma un poco de relevancia, aunque me parece algo extraño. Los dedos de sus pies se unían hacia el frente como la gente que usa zapatos de punta, o sea, zapatos de mujer. La dentadura de este hombre carecía de dientes incisivos laterales y esto se le conoce como hipodoncia y solo el 20% de la población mundial lo padece. Es muy común también en personas con síndrome de Down, aunque este no parecía ser el caso. Entonces digamos que tiene una característica no común, no tan común y que digamos está en un rango de búsqueda o que alguna persona de su familia podría identificarlo fácilmente, pues ¿no? de cierta manera más sencillo que cualquier otra persona, incluso las autoridades. También dijeron que las pupilas eran más pequeñas de lo común y que el estómago contenía un pedazo de empanada a medio digerir y su estómago estaba lleno de sangre. Aquí también hay algo extraño, la empanada estaba a medio digerir. Eso quiere decir que comió Y algo, después falleció. pero comió algo minutos, no Antes. tanto tiempo antes, o sea, no pasó, o sea, entonces antes de morir se comió una empanada y se fumó un cigarrillo. Ajá. Entonces eso también puede resultar un poco relevante para más adelante de lo que vamos a platicar. Después de todo lo anterior que dije, el Dr. Dyer declaró lo siguiente. Dijo: estoy bastante seguro de que la muerte no fue natural. Creo que la causa de muerte fue insuficiencia cardíaca, pero no puedo decir qué factor causó la insuficiencia cardíaca. También sugirió que la sangre acumulada en el estómago pudo deberse a algún tipo de veneno, pero no fue encontrado ningún rastro de veneno de ningún tipo en su cuerpo, y el mismo doctor decía que el uso de algún veneno seguramente hubiera causado vómito en el hombre antes de morir. Me suena bastante lógico. Sí, claro. Pero no se encontraron rastros de vómito ni en la ropa, ni en la garganta, ni en ninguna parte del cuerpo de este hombre. Así que esto, entre comillas, descartaba casi al 100% que la causa de muerte fuera por envenenamiento. Y finalmente la causa oficial fue insuficiencia cardíaca. De eso murió el hombre de Somerton. Ahora vamos con la ropa. La ropa que le quitaron a este hombre, extrañamente, no tenía etiquetas. Pero tampoco me resulta tan extraño porque incluso yo lo hago hoy en día. Hay ropa que las etiquetas me raspan, me dan comezón, están muy duras, entonces yo prefiero cortarlas y quitarlos para que no me moleste la ropa. Pero
También algunas de sus prendas tenían reparaciones con hilo de color entre naranja y amarillo, pero pues esto simplemente no aportaba absolutamente nada de información para conocer la identidad de un hombre muerto, ¿no? Es lógico. Por lo cual, entonces, las autoridades hicieron pública la foto del hombre en diferentes diarios del país, con la esperanza de que alguien conociera al hombre y les diera alguna información. Pero pasaron semanas sin ninguna información, como en muchos casos de los que hemos platicado. A veces no es tan sencillo encontrar información de la gente, aunque tengas mucha información que das en diarios, en televisión, raramente alguien te va a dar información que sea relevante para el caso. Sí, claro. Por si fuera poco, las huellas dactilares de este hombre no pertenecían a ninguna base de datos de la policía. Casi 2 meses después, la policía recibió una llamada de la estación de trenes de Adelaide para informarles que tenían un maletín que había sido abandonado en la estación el 30 de noviembre, justo la fecha que tenía el boleto de autobuses que habían encontrado en los bolsillos de este hombre. Parecía que al fin tenían una pista. Un rastro. Y antes de seguir con el caso, vamos a hacer un resumen de los datos que hemos dado hasta el momento, y es que una pareja vio a un hombre muerto en la playa el 30 de noviembre aproximadamente a las 7 de la noche y aparentemente estaba vivo. Vivo, todavía. La hora de muerte, según el forense, fue a las 2 de la mañana del 1 de diciembre. O sea, 5 horas. 7 horas después. A las 7 de la 7 mañana, horas. 12 horas después, 2 jóvenes vieron el cuerpo sin vida. Después, no se pudo identificar la identidad de este hombre. Tenía un boleto de tren sin usar. La causa de muerte había sido insuficiencia cardíaca, aunque algunos pensaban que podía ser por envenenamiento, y la ropa de este hombre no tenía etiquetas. Hasta ahí, digamos, es la información más relevante que hay en el caso hasta este punto. Después, la policía obviamente fue a la estación de trenes, solicitó que se le entregara el maletín que habían encontrado. El personal le entregó un maletín de color marrón y dijeron que no recordaban nada del individuo que había dejado ese maletín, pero que estaba completamente confirmado que lo habían encontrado exactamente el 30 de noviembre. Esto resultaba ya relevante para el caso porque pues era una pista. Cuando las autoridades abrieron el maletín y vieron el interior, se encontraron con varios objetos que confirmaban que pertenecía al hombre que murió en la playa de Somerton Beach, y los objetos encontrados fueron los siguientes. Había unas pantuflas rojas, tenía una bata de baño, había un par de pijamas, un abrigo, artículos para afeitar, un destornillador, un cuchillo de cocina, unas tijeras afiladas, un pincel, equipo para hacer planillas, que aquí yo estoy investigando qué era eso del equipo para hacer planillas, y lo que encontré es que era como, acá lo conocemos como stencil, que son como unas plantillas rectangulares, para los que nos están escuchando, rectangulares y tienen letras o figuras que son marcadas con algún marcador o pluma en algún papel, como para hacer algún cartel, este tipo de cosas. Yo Ok. creo que pues en ese entonces, como no se tenían los medios digitales como hoy en día, pues con este tipo de cosas o de herramientas hacían carteles, hacían algunos anuncios. Entonces yo creo que por eso lo tenía en su maletín. Dentro del maletín también había más ropa variada que extrañamente no tenían etiquetas, y algunas prendas habían sido surcidas con hilo de color naranja. Y también se encontró un pequeño rollo de hilo de color naranja que era de un tipo inusual y que no era fabricado en Australia. Pero ahora, Ok. entonces, ¿por qué las autoridades estaban convencidas de que pertenecía al hombre de Somerton? Pues porque la ropa no tenía etiquetas, como lo dije, como el cadáver cuando lo dijimos al inicio, y el hilo de las reparaciones en la ropa del cadáver correspondían al hilo que encontraron en el maletín. Entonces, pues obviamente era obvio Que se había usado que para se había para usado esa y ropa. que era esa ropa era de la gente que tenía el maletín. Después de revisar minuciosamente toda la ropa, se dieron cuenta de que una de las corbatas tenía marcado por atrás el nombre T. Kin, con algo que parecía ser un bolígrafo o un marcador. Digo, eso no es relevante. Ujú. Entonces las autoridades pues obviamente comenzaron a buscar al dichoso Kin, pero sin tener el nombre, pues la tarea era prácticamente titánica. O sea, Sí, encontrar era a alguien Casi con un imposible. apellido, pues es prácticamente imposible.
Se informó a todos los departamentos de policía en Australia, pero nadie tenía ningún reporte sobre algún desaparecido con ese nombre. Es más, se informó a todos los países de habla inglesa y ninguno de estos países tenía un reporte de desaparición de algún T. King. Ok. Y hasta aquí vamos, pues interesante, pero se va poniendo poco a poco más interesante y más Extraño. enigmático, más Sí. extraño. La policía enfocó su investigación en la estación de trenes por lo del maletín y después de revisar como los datos de los trenes, de las llegadas y todo, llegaron a la conclusión de que el hombre había llegado a Adelaide procediente de Melbourne, Australia o Port Augusta, la noche del 29 de noviembre. También creen que el hombre salió de la estación para ducharse en algún lugar cercano y por alguna extraña razón perdió el tren hacia Henley Beach en la mañana. Entonces, al ver que había perdido su viaje, compró un ticket de autobús hacia Somerton Beach y en ese momento dejó el maletín cerca de la taquilla para subir al bus y dirigirse a Somerton Beach. Pero todo lo anterior son meras especulaciones y los dejaba parados prácticamente en el mismo Donde lugar mismo. Ujú. del principio. Y pues al estar en un callejón sin salida, las autoridades pidieron ayuda a un sastre para que revisara la ropa y ver si podía encontrar alguna pista que ellos no se hayan dado cuenta. Y aquí también es medio extraño porque regularmente en los casos, o sea, consiguen psicólogos, consiguen psiquiatras, consiguen incluso mediums para Sí. tratar de Encontrar resolver un ajá, caso. Aquí no, o sea, aquí, tener respuestas. aquí ¿no? le hablaron a un sastre para, o sea, cuando yo leí esto en mi cabeza jamás me pasaría por la mente que la ¿Que un policía sastre? o las autoridades contratan a un sastre para Sí. revisar y encontrar alguna pista. Pero resulta interesante porque más adelante van a ver por qué. El sastre llegó a la conclusión después de revisar toda la ropa de que el abrigo que estaba en el maletín había sido fabricado en Estados Unidos, pues la maquinaria para este tipo de prenda, seguramente para coser, solo se encontraba en América del Norte. Ok. Con las posibles pistas que encontraron en el maletín, pues todo era más confuso que al inicio porque parecía ser que entonces el hombre no era de Australia, sino Ujú. de Estados Unidos, americano, y que posiblemente estaba de visita, aunque no había reportes ni en Australia ni en Estados Unidos de que algún T. King había desaparecido. Es más, la ropa podría haber sido fabricada en Estados Unidos, llevada a Australia por alguna razón y adquirida por algún residente del lugar. O sea, Ujú. hay 1000 posibilidades de lo que pudo haber sucedido con esta ropa. Entonces, pues nuevamente estaban en el mismo lugar e Ajá. incluso más confundidos que antes. Poco a poco, las autoridades comenzaron a perder el interés en este caso y pasaron varios meses sin tener ninguna pista, ninguna información, hasta mayo del 49, cuando el patólogo Sir John Burton Cleland, o otro John, reexaminó el cuerpo, pues después de 6 meses al fin sería enterrado el cuerpo. Este patólogo llegó a nuevos descubrimientos, pues notó que los zapatos de este hombre estaban extremadamente limpios y parecían estar recién lustrados, algo que no encajaba con un hombre que aparentemente, entre comillas, había estado caminando en la De playa. hecho. Realizó una revisión exhaustiva de la ropa y encontró algo que nadie había identificado: un bolsillo oculto en la parte interior de sus pantalones, del cadáver obviamente. El bolsillo tenía un pedazo de papel que parecía haber sido arrancado de un libro, con las palabras impresas Tamam Shud, que en idioma persa significa el final o el fin o se acabó, algo equitativo. Una pista de la que más adelante vamos a hablar de este trozo de papel. Cleland contactó al taxidermista Paul Lawson para crear un busto de yeso del hombre en cuestión. Un taxidermista es la gente que se dedica a disecar a los animales, a este tipo de trabajos. La idea inicial de Cleland era crear un busto, como lo dije, un molde de las manos y también un molde del cráneo. El molde del cráneo sería enterrado con el resto del cuerpo y el cráneo original sería guardado para próximas investigaciones. Esa era la idea original. Pero cuando Lawson, el taxidermista, terminó el busto y se disponía a quitar el cráneo del cadáver y realizar este molde que le habían encargado, las autoridades se apresuraron a retirar el cuerpo para enterrarlo, sin permitir que Lawson culminara con su tarea. Lawson
quedó completamente extrañado, pues no entendía el porqué de la urgencia por enterrar este cuerpo cuando había permanecido más de 6 meses tanto afuera, tiempo. y además dice que el cuerpo permaneció otros 6 días sin ser enterrado después de que le quitaron al oso en el cuerpo. Así que, pues esto resulta muy extraño, que la policía, digamos, De la nada te quite... quisiera encubrir algo, Ujú. o que no encontraras algo. Aunque le quitaron el cuerpo, Lawson pudo quitar un pequeño de trozos del cabello para que iba a incrustar en el busto. Ujú. Eso lo hizo, se le quitó un poco de cabello al cadáver y se lo incrustó al busto. El busto de este hombre muerto de Somerton no se parece a las fotos que realizaron en noviembre del 48, y vamos a subir a las redes sociales para que vayan a verlas. Sí. Y esto se debió al proceso de embalsamamiento, y que el busto se realizó 6 meses después de la muerte. En realidad no Sí, ya se había parece. un De hecho, cambio. voy a poner las fotos para que vean la foto del día de la muerte y la foto cuando lo iban a enterrar. Bueno, un par de meses antes de enterrarlo. Y definitivamente ya era el no se mismo. parece, ya no tiene los Ujú. mismos rasgos. El taxidermista, cuando hizo el busto, notó un par de curiosidades, pues dijo que las pantorrillas de este hombre eran altas y bien desarrolladas, como lo dije al principio, Ujú. y según él se debía a que el hombre se dedicaba a bailar, porque esto se desarrolla cuando estás bailando, y que los dedos de Ok. los pies demostraban que también usaba zapatos de punta, zapatos de mujer, por lo cual se llegó a la conclusión de que tal vez el hombre de Somerton era travesti, Travesti. aunque en esa época pues era muy mal visto. Digo, hoy en día sigue siendo un tabú bastante Desafortunadamente extremo, sigue exactamente, siendo tema de qué hablar. pero cuando hace 70 años imagínate cómo era. Entonces hay una posibilidad de que la muerte haya sido a causa de esto, ¿no? De que Sí, a lo claro, mejor a alguien no también. le pareciera Sí, digo, si actualmente estamos hablando que todavía hay personas que se atreven a hacer tonterías porque hay personas que piensan de una manera distinta o que tienen, no sé, creencias o comportamientos distintos, en esos años pues todavía era mucho peor, ¿no? Entonces, alguien tan radical que sí pudo haber hecho algo y no se supo, ¿no? O Exactamente. lo quisieron encubrir, como dices. ¿no? Exacto, digo, hay curiosidades y cosas que te hacen pensar mucho, pero vamos a seguir porque todavía falta Sí. mucha más información. Yo realmente no creo lo que dijo el taxidermista, creo que solo son suposiciones para tener un poco de reflectores, como que necesitaba declarar y que lo escucharan y que lo tomaran en cuenta. Eso creo yo. Sus 5 Ava minutos de fama. cree ¿no? eso. Finalmente, el 14 de junio del 49, el hombre de Somerton por fin fue enterrado. Bueno, al fin, ¿no? ¿Después de cuánto? Entonces ahora, volvamos al pedazo de libro que fue encontrado en el bolsillo oculto del pantalón. Como lo dije anteriormente, las palabras Taman Shot se veían en el pedazo de papel, y los especialistas ubicaron rápidamente a qué texto pertenecían estas palabras. El texto pertenecía al libro del Rubaiyat del persa Omar Khayyam, libro que había sido traducido al inglés y que era muy vendido en Australia en esa época, por lo Ok. cual era prácticamente imposible saber de quién era este libro. Y nuevamente todo quedaba de la misma manera que al inicio del caso, o sea, cada pista que iban encontrando no era relevante y los llevaban Era un túnel sin salida. al mismo lugar. Era como solo un círculo, estaban caminando en círculo. Pero el 22 de julio de ese mismo año, un comerciante anónimo quien leyó sobre el caso en los diarios se dio cuenta de que la nota arrancada pertenecía a un libro que él tenía entre sus pertenencias, por lo cual se puso en contacto con la policía. Después de esto, la policía parecía tener al fin una pista concluyente, pero nada más alejado de la realidad. Pues el hombre anónimo, aunque llegó con el libro y el pedazo de papel encajaba perfectamente, dijo que este libro lo había encontrado en la parte trasera de su auto el 20 de noviembre de 1948 después de hacer algunas compras. Según el hombre, dijo que en esa ocasión había estacionado su carro con las ventanas abiertas para que no se encerrara el calor en la calle Yeti en Glenalg, a unos 5 kilómetros de donde fue encontrado el cuerpo de Somerton, y al regresar encontró el libro en el asiento trasero de su automóvil. Aparentemente, el hombre de Somerton había estado por la zona 10 días antes de su muerte y por alguna extraña razón lanzó el libro dentro del automóvil, abierto.
Primera, es medio extraño. Abierto el automóvil, ¿no? Que te encuentres un libro y que alguien te lo eche. Me resulta extraño, pero sí hay posibilidad. O sea, Que digo, sí al puede final, ser. al final podría ser que el hombre de Somerton haya querido deshacerse del libro y simplemente haya a lo mejor visto la ventana abierta, lo avientas, te deshaces de él y ya no dejas rastro, ¿no? Pero se me hace complicado entender el por qué te quisieras deshacer de un libro. Y también puede ser que realmente dejó una pista. Porque él sabía a lo mejor que algo le iba a pasar. No lo había pensado. Y ahorita pero más sí. adelante hay más información interesante. El tema del libro del Rubaiyat es que uno debe de vivir su vida al máximo y no arrepentirse de nada hasta el último día. Todo esto llevó a la policía a teorizar sobre un posible suicidio, pero pues nada encajaba realmente con pensar que se suicidó, aunque también entiendo que las autoridades, al estar en un callejón sin salida, pues buscan la manera, como lo hemos visto en otros casos de los que hemos hablado aquí en La Incógnita de lo Incierto, donde buscan como una salida fácil y decir esto fue lo que pasó, Sí, aunque nada y ya. encaje. Ajá. Pero, después de analizar todo el libro, las autoridades encontraron otra posible pista, pues en la última página de este libro se habían escrito 2 números telefónicos y varias letras que parecían ser algún tipo de código. La policía y los especialistas intentaron descifrar este código, pero fue imposible encontrar algo que tuviera lógica, y a más de 70 años nadie ha sido capaz de descifrar este código, lo cual nos lleva a pensar que solo se trataba de letras sin sentido, o no. O tal vez no. No lo sabemos. Que también el punto aquí es, si es un código, pues está bien cifrado, ¿no? Al final. Exactamente. De hecho, vamos a subir también en las redes sociales todo este tipo de fotografías para que ustedes los vean e intenten... Porque incluso yo viendo la imagen sí se me hace extraña, no creo que sean letras al azar. Es que sabes que podría ser, sí puede ser un código, pero yo voy a decirles algo. Yo tengo una costumbre, cuando estoy trabajando, cuando estoy hablando por teléfono, por ejemplo, con alguien, tengo la costumbre de, si tengo un papel cerca y una pluma, escribir letras y figuras, o sea, pero al azar, sin ningún sentido. Okay. No sé por qué eso me hace concentrarme más en lo que me están platicando. Me genera que me pueda concentrar en lo que me están platicando, aunque yo estoy haciendo cosas con la otra mano. Entonces también eso puedo creer que a lo mejor pues no es un código, simplemente son letras. O tal vez, no sé, a lo mejor tomó las primeras letras de ciertos párrafos y las fue colocando, porque en realidad van a ver la foto, no tienen secuencia, o sea, no tiene una secuencia como tal. Incluso hay algunas letras, por ejemplo, la primera letra que está a la izquierda hacia arriba, se ve como una W, pero si te fijas bien, podría ser también una M, no necesariamente una W. Entonces, eso también puede llevar a una confusión. A lo mejor están buscando letras que realmente no son, ¿no? Pero bueno, después de 70 años, nadie ha sido capaz de resolverlo. Si ustedes lo pueden resolver, estaría perfecto. Y nos lo dicen, nos los ponen en nuestras redes sociales. Sí, no se lo queden también. Obviamente, la policía comenzó a investigar los 2 números telefónicos. Pues obvio, tenían 2 pistas muy buenas. Y el primer número pertenecía al dueño de una tienda que no sabía nada del caso y se llegó a la conclusión de que estaba completamente perdido y no tenía nada que ver con esto. Pero, siempre hay muchos peros. El segundo número pertenecía a una enfermera de 28 años de edad, de nombre Jessica Ellen Thompson, y era esposa de Prosper Thompson. Jessica vivía en Glenelg, a unos 500 metros de donde se encontró el cuerpo de Somerton, por lo cual fue citada por las autoridades para declararse sobre este caso. Las autoridades le pidieron a Jessica que intentara identificar el cuerpo, obviamente con el busto de Lawson porque ya había sido enterrado, y Jessica al verlo dijo que no sabía quién era este hombre, pero hay algunos sitios en internet donde comentan que Lawson, el taxidermista, declaró que la mujer casi se desmaya al ver este busto, que se sorprendió demasiado. Aunque no está confirmado, y como lo dije anteriormente, no le creo absolutamente nada a este taxidermista. Siempre hay alguien que se quiere aprovechar de la situación, ¿no? Exactamente. Nunca faltan, entonces por eso no le creo mucho a esta persona, ¿no? Siento que como que quiere atención, quiere crear una historia a él. ¿Y cuántas veces hemos visto eso? Incluso pues actualmente... Nada más ahí están los Warren, o sea, los Warren hacían eso, ¿Sí? o sea, los Warren se inventaban historias
Se las sacaban famosísimas, ¿no? de la manga y les funcionó durante mucho tiempo y digo, les sí, sigue hasta ahora. funcionando. Entonces, algo hicieron bien dentro de lo que hicieron mal, ¿no? Exactamente. Y aunque la enfermera Jessica dijo no conocer al hombre del busto, declaró que efectivamente, 5 años antes, en el 44, le había regalado el libro del Rubaiyat a un amigo de nombre Alfred Boxall, antes de que éste se fuera a la guerra. Por fin se tenía otro nombre y las autoridades se dedicaron a buscar y a encontrar a Alfred Boxall. Tiempo después, Alfred fue encontrado y Alfred confirmó que efectivamente Jessica le había regalado el libro, pero su libro lo tenía con él y en perfecto estado. Así que el libro con el pedazo arrancado y el supuesto código tampoco sirvió absolutamente de nada, Ese rato no lo había leído. pues no se pudo dar con la identidad del hombre de Somerton. Entonces, como lo dije, o sea, todas las pistas prácticamente iban llevando algo y de repente volvían al mismo lugar y volvían al mismo lugar. Después de toda la información que dimos anteriormente, vamos con las teorías más interesantes sobre este caso para ver si llegamos a algún resultado. La primera teoría y la fácil, que como lo hemos visto en muchos casos, es que se suicidó por envenenamiento. Hay varias situaciones que a mí, en lo personal, a Ava no me cuadran con esta teoría, y la más importante es que no fueron encontrados restos de veneno en su cuerpo, aunque investigando un poco se dice que hay sustancias que en cantidades muy pequeñas pueden envenenar a alguien Y no tener efectos y no secundarios no tan tener radicales. rastros, o sea, no se encuentran rastros Ok. al momento de hacer la autopsia, la necropsia, todo esto no se encuentra. Pero para este tipo de cosas necesitaría ser alguien con conocimientos suficientes para realizar estos trabajos. Además de que no se encontró vómito en el lugar donde fue encontrado el cuerpo, aunque también creo que pudo haber vomitado de camino antes de llegar a tumbarse en la playa. Pero, ¿por qué no se encontraron rastros? Por ejemplo, yo pienso, cuando uno vomita, a lo mejor te agarra el vómito y sale. Si tú lo tiras al piso, obviamente va a salpicarte los zapatos. Sí, claro. Al menos un poco de rastro del vómito se hubiera Algo. encontrado en los zapatos. Extrañamente los zapatos estaban lustrados, estaban limpios. Entonces ahí hay un par de incongruencias que no me cuadran con la teoría de que se haya envenenado él solo y se haya suicidado. Otra de las teorías que sonó mucho y que a lo mejor puede ser simple, pero pues tiene grandes posibilidades, es que el hombre de Somerton murió por un simple paro cardíaco. Algunos creen que simplemente murió de un paro cardíaco solo y sentado en la playa. Posiblemente el hombre se sentía muy mal a las 7 de la tarde cuando Lyons y su esposa lo vieron, y tal vez por eso vieron que este hombre levantó la mano, tal vez porque el hombre necesitaba ayuda, se sentía mal y necesitaba que alguien la ayudara. Sí, no saludando. Exactamente. También hay, se puede creer o pensar que pues simplemente lo imaginaron las personas, no haya sucedido tal cual. Aunque si dos personas dicen lo mismo de que vieron que se movió, ya me resulta como más creíble, complicado más de no creer, vaya. Exactamente. Ahora, otra de las teorías es que alguien lo asesinó y lo fue a colocar a la playa. Muchos creyeron y siguen creyendo que alguien asesinó a este hombre de Somerton y lo dejaron muy lejos de la escena del crimen para despistar a las autoridades. Sí lo creo. Sería hay una algo posibilidad. Factible, sería algo creíble. Pasa que asesinan a alguien y lo van y lo dejan, lo tumban en otro lugar para despistar a las autoridades y no dejar rastros y pistas y encuentren al... Que ahora hay que considerar que si en estos tiempos todavía hay gente que se sale con la suya, en ese entonces que era mucho más difícil la comunicación, como dijera, pues sí, que no había una comunicación tan fácil como ahora en redes sociales, ¿no? Exacto. Era más complicado, o sea, Sí, las investigaciones. Esto, como lo dije, pues sí me hace sentido, pero si alguien lo fue a dejar, ¿por qué alguien lo vio a las 7 de la noche, aparentemente vivo, y se movió, y después falleció unas horas después?
Si alguien lo asesina, pues lo asesina en algún lugar y va y lo deja y ya está muerto. Ya cuando no tiene señales, ¿no? Exactamente. No tiene signos. Entonces también lo que puedo creer me lleva a lo mismo que dije hace rato, que a lo mejor estas dos personas solo se imaginaron el que se movió. A lo mejor lo dejaron en alguna posición y al momento de que pasaron estas dos personas se movió en ese instante por alguna razón y pensaron que se había movido y que estaba vivo y a lo mejor a esa hora ya estaba muerto. Aunque el forense asegura que la muerte fue a las 2 de la mañana. Y ahora también, yo creo que si hubiera sido un paro cardíaco, si hubiera sido algo distinto, muestra señales, ¿no? Yo creo que cómo queda tu cuerpo deja algún tipo de señal distinta. Y en la foto, bueno, al menos en la imagen, se ve muy Es que se ve tranquilo. Se ve tranquilo, pareciera que no sufrió. Como si lo estuviera esperando. Y eso también, pero entonces me haría más sentido el paro cardíaco que el envenenamiento, porque si tú estás envenenado y te sientes mal, yo creo Pues que sí. sí mostrarías un signo como de dolor o de preocupación. Y en la foto, efectivamente, la que vamos a subir a redes sociales, no se ve ¿No? preocupado, se ve prácticamente exactamente Tranquilo. como lo dices, como si lo estuviera esperando y Ajá. hubiera muerto así, en Ajá. total tranquilidad. Es extraño. Ahora, también existe la posibilidad de que sí lo hayan envenenado y que, como lo dijimos, eran cantidades tan pequeñas que a lo mejor no lo mataron al instante, sino fue una muerte poco a Progresiva. poco, progresiva, Ujú. y que sí duró estos 5 horas allí, ¿no? Aunque yo creo que también si tú estás envenenado y sabes de cierta manera que estás envenenado, pues vas y buscas ayuda Ujú. a un hospital, aunque también puedo creer que si fue suicidio, pues no iba a buscar ayuda. Entonces, hay muchas Aunque se me hace complicado cosas. porque en el envenenamiento, bueno, no sé, ¿no? Nunca he estado envenenado, pero yo supongo que duele, ¿no? Yo Yo supongo digo que sí. llega un momento en el que, aunque sea mínimo, sí debe ser doloroso, ¿no? Internamente sí debe generarte algún tipo de dolor en algún órgano o algún malestar, porque al final es algo que no es natural en tu cuerpo, ¿no? Exacto. Entonces eso sí me sacaría de onda en el aspecto de cómo se encontró justamente el cuerpo. Exacto. Como dices, sería más factible lo que sería un paro, pero también al final no sé, simplemente se me hace muy extraño desde el hecho de en cómo muere y bueno, más bien en qué lugar muere y en la posición en la que está. Sí. O sea, algo dentro de mí, a lo mejor pensando, ¿no? En algún lugar bonito para fallecer, para ver tus últimos minutos, tus últimas horas, Sí, algo podría ser un romántico, buen ¿no? lugar. Ujú. Pero se me hace muy difícil entender que en un lugar tan incómodo, tan demás, elijas simplemente ya. Y sobre todo con todo con lo del viaje, la maleta, todo, no sé, se me hace Es complicado. que sí es complicado, pero ya con lo que estás diciendo un poco, pues suena de una manera romántica el hecho de que a lo mejor él sí quiso morir tal cual de esa manera, Ujú. solo viendo al mar, y es por eso que estaba muy tranquilo. Pero ahorita continuamos con esa teoría del paro cardíaco y vamos a decir que tomando en cuenta de que sí, alguien lo asesinó, ¿por qué? ¿Cuál fue Ajá, la causa? La razón. ¿Qué hubiera llevado a alguien para matar a este hombre? Sí. Y esto nos lleva a la siguiente teoría y es una de las más chonchas y las más grandes que hay Ok. sobre este caso. Se cree que, o hay rumores de que el cadáver que se descubrió el 1 de diciembre del 48 pertenecía a un espía soviético. Pero ¿en qué se basan estas especulaciones para esto, no? Pues resulta que Alfred Boxall estuvo involucrado en inteligencia militar durante la Segunda Guerra Mundial. Boxall fue ingeniero en la 4ª campaña de transporte secundado por la Unidad de Observaciones de Australia del Norte para operaciones especiales y ascendió hasta convertirse en teniente. Pero, ¿qué hacía este hombre en Somerton? Pues se sabe que en la localidad de Woomera existía un sitio ultra secreto de misiles y era central de inteligencia. Y una de las ciudades más cercanas es Port Augusta, la ciudad de donde se especula que el hombre llegó el 29 de noviembre del 48. Y esperen porque las cosas se ponen más Ok. interesantes, porque
Se cree que la enfermera Jessica, amiga de Alfred Boxall, era el contacto del espía soviético. Esta sería la razón por la cual Lawson, el taxidermista, había declarado que la mujer casi se desmaya al ver el busto del hombre de Somerton, porque sí lo conocía. Y existe una declaración que de cierta forma, entre comillas, refuerza esta hipótesis, pues la declaración fue hecha por Kate Thompson, hija de la ahora difunta Jessica Thompson, y Kate dijo que en su infancia escuchó a su madre hablar por teléfono en otro idioma que según Kate asegura era ruso, y que cuando la familia le preguntaba a Jessica sobre el por qué sabía este idioma, la madre solo respondía: déjenme en paz, esto es mi asunto. También dijo que en alguna ocasión su madre le confesó que sí conocía al hombre de Somerton, pero que no dijo nada a la policía, ya que este caso simplemente no estaba a su altura. Todo lo anterior nos confirmaría la teoría sobre un espía, aunque existe una gran posibilidad también de que lo declarado por Kate no sea cierto y solo sea inventado. Humo, ¿no? Exactamente. También. Ahora, pues al ser un caso muy enigmático, muy extraño, con muchas dudas, atrajo la atención de muchas personas en todo el mundo, pero en específico del físico e ingeniero electrónico Derek Abbott, que es de donde se obtiene la mayor información en internet. De hecho, de esta persona es de donde yo saqué prácticamente toda la información que tengo aquí en este programa. Derek se obsesionó en este caso y en el 2009 tuvo contacto con el busto original del hombre de Somerton y notó algo muy extraño, pues las orejas de este hombre tenían una característica bastante extraña. Las orejas del hombre de Somerton tenían una malformación llamada concha convexa o oreja de Mozart. La oreja de Mozart es una rara deformidad auricular caracterizada por una apariencia abultada y prominente. Les voy a subir un par de fotos para que la gente que nos está escuchando se dé una idea de lo que es esta enfermedad. Sí se ve extraño, o sea, es algo que yo no le he visto a ninguna persona que yo conozco y ni en toda mi vida he conocido. Sí es una malformación que no es tan común. Se llama oreja de Mozart. Se dice que esta deformidad afecta a un porcentaje muy bajo de todo el mundo. Entonces Derek se basó en esta característica y en la hipodoncia que comenté al inicio, que también afectaba el cuerpo del hombre, para realizar una búsqueda y poder descubrir la identidad del hombre de Somerton. Derek, obviamente, al tener ya dos pistas, digamos, la hipodoncia y la oreja de Mozart, dijo: no debe ser tan complicado. Personas? Exactamente. ¿Cuántas personas puede haber para encontrar a alguien con estas características? Aunque también, tomando en cuenta cuántos millones de personas somos en el mundo, es complicado, sí. ¿no? Es complicado encontrar pero a sí alguien. te reduce bastante las posibilidades, ¿no? Sí. Después de una gran búsqueda, Derek no encontró nada, obviamente, Okay. y entonces decidió darle un giro a su búsqueda. Se dispuso ahora a encontrar a personas que tuvieran estas mismas malformaciones, pues se sabe que estas características son hereditarias. Después de otra gran búsqueda, o sea, Derek es bastante inteligente. Era Coco. Derek dio con una persona que tenía las mismas características que el hombre de Somerton, y esta persona era Robin Thompson, quien nació en 1946 y era hijo de Jessica y Prosper Thompson. O sea, volvemos a la enfermera espía. Caray. Esto llevó a pensar a Derek que seguramente Jessica tuvo un amorío con el hombre de Somerton en el 46 o 45 y tuvieron un hijo. Pero para confirmarlo debería hacer una prueba de ADN, así que Derek tomó un par de cabellos del busto del hombre de Somerton y cuando dio con el paradero de Robin, se enteró que Robin había muerto 2 meses antes. Y lamentablemente no había sido enterrado, había sido cremado. O sea, que no se pudo encontrar ADN. Ya. Derek no se dio por vencido, así que siguió investigando y se enteró que Robin Thompson había tenido una hija, la cual dio en adopción al nacer. La tarea ahora era encontrar a la hija de Robin. Después de una gran investigación y mucho dinero, dieron con el paradero de la hija de Robin, de nombre Rachel. Rachel estaba súper interesada en conocer sobre su familia, así que aceptó hacerse una prueba de ADN. Los resultados de la prueba de ADN no son nada parecidos a los que ustedes pueden pensar, los que nos están escuchando, pues resulta que Rachel tenía más en común con Prosper Thompson que con el hombre de Somerton. O sea,
Robin, el papá de Rachel, era hijo de Jessica y Prosper. No tenía nada que ver con el hombre de Somerton, aunque extrañamente tenía los mismos padecimientos que... Curioso. Que el hombre Que de el hombre Somerton. Ajá. Y bueno, pues todos podríamos pensar que esto simplemente haría que Derek se hiciera a un lado, desistiera de su búsqueda, pero no. Esto simplemente hizo crecer la obsesión de Derek para poder resolver el enigma más grande con el que él se había topado. Rachel, la nieta de Jessica, se interesó mucho en este caso, así que comenzó a involucrarse mucho con Derek hasta el punto de casarse con él. Ok. Muchos creen y afirman que Derek se casó con Rachel para tener acceso al ADN de la familia de Thompson, pues él estaba convencido de que Jessica efectivamente algo tenía que ver con el hombre de Somerton. Yo también creo que sí se casó con Rachel por esta razón, pues se dice que Derek le pidió matrimonio 2 días después de conocer a Rachel. Incluso en alguna entrevista le preguntan a Rachel sobre esto y ella misma declara que también lo ha pensado. Puede ser que lo hizo por interés o simplemente fue amor a primera vista, que yo no lo creo, realmente me resulta muy complicado creer. Después de tantas cosas que hemos leído, sí, no. se me hace complicado creer que encontró el amor justo con la persona que le podría dar acceso sí, exactamente, a tantas cosas, exactamente. ¿no? que le interesan. Sí, es... No lo creo, yo tampoco creo que sea amor a primera. Existe posibilidad, pero no lo creo. Pero no lo creo, exactamente. Después de más de 10 años de investigación, justo en este año, en julio del 2022, Derek declaró que al fin había encontrado la identidad del hombre de Somerton. Por fin, después de tantos años. Derek dijo que junto con la genealogista Colin Fitzpatrick usaron sitios web de ADN para construir un árbol genealógico, y aunque la tarea fue casi imposible, en marzo del 2022 llegaron a la conclusión de que el ADN del busto pertenecía a Charles Webb. Y ahora sabemos que el hombre de Somerton aparentemente se llama Charles Webb. Charles Webb nació en 1905 en Melbourne, Australia, y fue el menor de 5 hijos. Su madre era Elisa, nacida en Australia, y su padre era Richard Webb, un hombre que había llegado de Alemania. Y esto cuadra con la descripción del forense, que decía que el hombre aparentemente era de descendencia europea. Uh-huh. O sea, su padre era alemán. ¿Tiene sentido? Charles trabajaba como ingeniero eléctrico y se casó con Dorothy, quien se divorció de él después de desaparecer en 1946. O sea, se fue por cigarrillos y nunca volvió. Pero también es extraño porque las fechas cuadran de cierta manera. Si se supone Robin dio que, bueno, la nieta de Jessica Thompson, Rachel, resultó que el ADN pues era parecido al de Prosper y no al nombre de Somerton, pero las fechas del 46 fue cuando Robin nació. Entonces resulta un poco ahí como extraño que las fechas cuadren de cierta manera. Charles Webb tenía un cuñado de nombre Thomas King, quien tenía un hijo militar que murió durante la Segunda Guerra Mundial, y al morir sus pertenencias fueron entregadas a los padres, y entre las pertenencias de este joven muerto se encontraban varios artículos procedentes de Estados Unidos y ropa que había conseguido en América del Norte. Así que lo más probable es que Charles Webb se quedó con la ropa de su sobrino, y esto nos daría las respuestas sobre lo que dijo el sastre, sobre que el abrigo venía de Estados Unidos, y entonces el sastre era picudo. Era picudo, o sea, supo de dónde venía sí. el abrigo. No contrataron a cualquier sastre, o sea, contrataron a un buen sastre. Y es que a lo mejor yo estoy hablando así y me estoy burlando, pero a lo mejor el FBI sí tiene un sastre que sea el encargado y para, justo, ¿no? para ese tipo de cosas. Por eso probablemente están ahí, ¿no? Porque a lo mejor a nosotros no se nos ocurriría o sería así como de no manches, ¿cómo voy a encontrar respuestas por eso? Pero ellos por algo están ahí, ¿no? Uh-huh. O sea, al final les resulta, y aunque no lo llevó a la respuesta en el momento, no estaban equivocados. Sí, no estaba equivocado. Entonces, esto nos daría la respuesta del por qué estaba escrito el nombre de T. King en la corbata dentro de este maletín. Y todo esto, lo que dije anteriormente, reafirma la teoría de que Charles murió por un simple paro cardíaco. Pero aportando más especulaciones en este caso, tengo que decirles algo a todos los que nos están escuchando.
Tal vez, al final de cuentas, las declaraciones de Paul Lawson, el taxidermista, tengan algo de relevancia y sean de cierta manera ciertas, pues me hace pensar que Charles posiblemente tenía algunas costumbres mal vistas en ese entonces, como el travestismo, y es por eso que dejó a su familia, porque no lo comprendían o porque ya no quería estar con su familia, y esto lo llevó a irse de la ciudad, de irse a otra ciudad, y a lo mejor Creo que sé para dónde va. pues simplemente se quitó la vida por estar incomprendido. Y también Posiblemente. la presión social, que insisto, en ese Exacto. entonces era muchísimo peor de lo que ahora Sí, es. sí, Que sí. si de por sí ahora es desesperante incluso para mí que lo veo de fuera, imagínate en ese entonces, ¿no? Ha de haber sido pesadísimo. Sí, y aunque todo esto solo es mera especulación, tampoco puedo Sí, claro. asegurar que así fue. Y Sí, como porque verán, apenas también no podemos asegurar nada, apenas se está resolviendo el caso en este año de quién era Exacto. la identidad, ¿no? ya, Tal vez poco a exactamente. poco vaya saliendo más información, pero al menos hasta el momento es lo que hay, ¿no? Exactamente, y como verán, pues al final de cuentas el caso del hombre de Somerton se resolvió y no se trataba de nada excéntrico, excitante como un espía ruso, Hubiera estado genial. sino de un hombre que ¿O quién simplemente sabe? abandonó a su familia y murió solo en la playa. Pero antes de cerrar el programa y despedir, debo decir algo importante, bueno, al menos a mí me parece importante, es que las pruebas de ADN se hicieron con el cabello extraído del busto del hombre de Somerton, y tomando en cuenta el tiempo desde la muerte de este hombre, los resultados no son 100% concluyentes, por lo cual el gobierno de Australia reactivó el caso y dijeron que exhumarían el cuerpo y realizarían nuevas pruebas de ADN, aunque los resultados aún no se han publicado. Entonces, esto puede ser que el caso no esté resuelto, simplemente sea el inicio de una nueva búsqueda. De hecho, también se me hace extraño, hablando desde el aspecto en que le quitaron el cuerpo. ¿Por qué? Sí, yo también Si eso no no lo hubiera entiendo. nada raro, incluso lo entendería si dijeran, como dices, ¿no? Lo enterraron al momento o un día después. Pero si todavía hubo días que estuvo fuera y ya no estaba con esta persona que iba a ser el busto, ¿por qué? No, o sea, ahí hay algo que no vibra. Y son meras normal. especulaciones, o sea, no es que así sea, es lo que creemos Ajá. y pensamos basándonos en todo lo que leímos y lo que investigamos. Yo también creo que es muy extraño eso de que le quiten el cuerpo. Ahora, también entonces, digamos que si era un espía, ¿no? Que eran espías, que soviéticos y... Porque hay unas conexiones bastante extrañas entre nombres, fechas, Declaraciones ubicaciones, que me llevan a pensar que la teoría, aunque suena descabellada, pueda ser cierta. Ahora, según Rachel, la nieta de Jessica, resultó ser nieta de Prosper, porque así arrojó el resultado de ADN. Pero a mí, ¿quién me confirma que si realmente existen estas redes de espionaje y redes en el gobierno en el que este tipo de cosas no deben de salir a la luz? ¿Quién me confirma a mí que realmente los resultados son reales y concluyentes? ¿Quién no me dice a mí que a lo mejor al saber y enterarse de este tipo de cosas se modifican y dicen, no, mira, aquí está, aquí está la respuesta que tienen que saber? Exacto. No la quieres, ¿no? Ajá. Ahora, porque si se supone que desde julio de este año se reactivó, entre comillas, el caso, ¿por qué las autoridades australianas no han dado una declaración, no han llegado a un resultado? Que aquí también extraño, después de cuántos años se reactiva y sigue habiendo una investigación. O sea, un gobierno a lo mejor también, porque yo como gobierno me pongo a pensar, a lo mejor, si estuviera en una posición así, ¿por qué voy a gastar dinero en algo que a lo mejor no tendría relevancia para mí, ¿no? Entonces, si el gobierno está abriendo de nuevo la investigación y estaban pensando que esta persona podía ser un espía, ¿quién quita que sí? Exacto, no, sí. O sea, y por eso están dando ese dinero. Sí, la verdad es que sí es extraño. Y es que mi parte paranormal, mi parte que le gustan este tipo de cuestiones, pues me gusta más pensar que realmente es un espía ruso, ¿no? Sí, que fue un espía ruso y que lo envenenaron y que murió y que lo llevaron ahí. A pensar que simplemente fue una persona que dejó a su familia y que fue a morirse a la playa
como que le quita cierta Suena- emoción. Tienes ahí dos opciones. Una historia no tan común, que sería a lo mejor lo que dices, ¿no? Que se va a morir en un lugar romántico y demás. Y esta otra versión, ¿no? Que yo también comparto, sería la que me gustaría que fuera, en el aspecto de pensar hasta en, no manches, Misión Imposible sí existe, ¿no? O sea, este tipo de ciencia ficción que creemos que Exacto. no, que la vemos solamente en película, pensar que sí existe, que también ahí me pongo a pensar y digo, tendría sentido en el hecho de que una persona fallece en el lugar que quiere de una manera pacífica. Sí, también. Ujú. Entonces, digo, ahí, como dices, es un vaivén de yo quisiera también que fuera eso, pero pues lo que ha demostrado al momento es que no. Pero exactamente, yo también quisiera, pero lo que se ve y después de toda la investigación parece que en realidad el hombre de Somerton sí es Charles Webb y fue simplemente a morir en la playa de Somerton Beach. Que también, yo, nada más como comentario, yo también, si yo pudiera elegir en qué momento y en qué situación a lo mejor morir, sería un Pues sí, buen también, lugar, ¿eh? también, exactamente. Y más porque se supone que murió tranquilo, ¿no? O sea, Ajá. como es específicamente si lo esperara, o sea, que Ajá. él supiera que ya Era que momento. que va a morir, ¿no? Y a lo mejor sí, o a lo mejor sí vivió su vida como él la quiso y al final de cuentas cuando sintió que iba a morir, simplemente se entregó al evento y dijo, ya. me voy y gracias, vida, ¿no? Ajá. Entonces, pues también es una gran, bueno, no es una gran, parece ser que esa fue la posibilidad y eso fue lo que resultó y lo que pasó, aunque como lo comenté anteriormente, me hubiera gustado Sí, hubiera estado genial. que hubiera sido un espía. De hecho, mientras estaba en la investigación, debo decir que este programa es uno de los que también me llevó más horas de investigación porque hay mucha información en internet, demasiada. Hay mucha información Ok. sobre este caso. Hay imágenes, hay muchas cosas que vamos a subir a redes sociales para que todos los que nos están escuchando puedan ver todo lo que estamos platicando. Y conforme iba leyendo Jessica y las fechas y los nombres y todo, yo decía, esto sí me está llevando a que es un Conecta, espía, es conecta. un espía y lo mataron. Y de repente cuando leí todo conclusión, De Charles. pues sí me decepcionó un poco, debo Sí. decirlo, no debo decir que me decepcionó un poco, pero pues es lo que hay y es lo que es, nada Sí, ¿no? más. Y al final sabemos lo que un gobierno puede ser capaz, ¿no? Y está, por ejemplo, lo del Paso Dyatlov. Se reabre, se vuelve a cerrar con una explicación tonta. Entonces, no quitemos que a lo mejor también ahora se vuelva a cerrar cuando se empiecen a salir cierta información tal vez que no tendría que y se vuelva a tener que cerrar, ¿no? Porque existe la posibilidad de que salgan más cosas, de que se reafirme lo que salió o que simplemente igual el gobierno así como de aquí no pasa nada y bye. Pues nosotros vamos a estar al pendiente de la información Sí. que vaya saliendo sobre este caso para confirmar efectivamente si se refieren a Charles Webb o, como lo dije, puede ser el inicio de una nueva búsqueda de algo diferente y eso se los vamos a estar informando y en caso de que hubiera una nueva búsqueda pues tratar de hacer a lo mejor una nueva investigación y hacer un nuevo programa. Y bueno, pues este fue el caso del hombre de Somerton. Les agradecemos a todos los que nos escuchan por llegar hasta acá. Les mandamos un gran saludo a todos los que nos siguen en nuestras diferentes plataformas. Y si no se han suscrito, de verdad, por favor, suscríbanse, que eso nos ayuda demasiado. Un saludo especial a todos los que se han suscrito a TikTok, que para el día de hoy que estamos grabando, estamos a punto de llegar ya a los 1000 suscriptores. Que pues eso nos hace sentir bien, nos gusta, porque nos motiva a seguir creando más contenido para toda la gente que nos sigue. Sí, la verdad es que digo también muchas gracias a toda la gente que se suscribe, que se ha suscrito, que a lo mejor se toma ese minuto, esos 2 minutos de buscarnos en redes y pues como tal, ¿no? Lo que mencionaba, el hecho de saber que nos están siguiendo, que vamos creciendo, la verdad es que yo no creía que fuéramos a crecer de esta manera y es una sorpresa muy grata. Entonces, gracias a todos de verdad por seguirnos, por tener ese tiempo para nosotros.
y esperamos que también esto nuevo, esto que se está intentando tenga un reflejo positivo para ustedes, que les agrade, que sea de su agrado el ahora poder conocernos, poder vernos y de alguna manera también interactuar un poquito de una manera distinta con nosotros. Entonces, muchas gracias y si no se han suscrito a nuestras redes, a YouTube, a TikTok, por favor vayan y háganlo porque de verdad nos ayuda bastante. Exactamente. Bueno, pues él es Skoll, yo soy Ava y antes de despedirme, la siguiente semana tenemos un programa como cada 15 días sobre relatos que nos mandan nuestros queridos incógnitos. Espérenlo el siguiente viernes y los invito a que si tienen alguna historia que quieran compartir con la comunidad de la incógnita y lo incierto, se acerquen a nuestras redes sociales o nos manden un correo a la descripción, al correo que ponemos en las descripciones, para que pues podamos plasmar su historia en alguno de estos programas de relatos de la incógnita de lo incierto. Y bueno, pues yo me despido, no me queda más que agradecerles nuevamente, decirles que nos vemos la próxima y recuerden abrir sus mentes y abrirse a las posibilidades.